Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal en el que os voy a explicar cómo hacer el efecto jeans, pero esta vez con una explicación completa para que se me entienda. En primer lugar os voy a enseñar lo que voy a utilizar. Voy a usar obviamente unos tips que ya están matizados, como podéis ver. Voy a usar un esmalte semipermanente de color azul, que podría ser cualquier tipo de tono azul, preferiblemente oscuro para mi gusto, pero bueno, como queráis, porque también hay vaqueros más claros, ¿vale? O sea que no hay ningún problema. Lo que pasa que a mí sí que es verdad que el efecto me gusta mucho más como queda con un tono oscuro que con uno claro. Voy a usar también gel paint blanco, un esmalte semipermanente de color nude, este es el Brave Everyday de Neon Nail, pero podréis utilizar cualquier tipo de tono nude para hacer como el efecto de la piel. Y un top mate. También me voy a estar ayudando de estos dos pinceles, que va a ser uno finito y largo, es un Fineline de 11 milímetros, y este que se supone que es para pétalos, pero yo lo voy a usar para degradado, ¿vale? Para degradar un poco el gel paint blanco y hacer ese efecto de pantalón gastado. Pues vamos a empezar. Voy a empezar aplicando el color azul en todas las uñas como una base. Vamos a aplicarlo como un esmalte normal, sin ningún tipo de cosa extraña. Lo aplico simplemente, voy a aplicar una o dos capas. Así es como nos quedaría. Yo le he dado solamente una capa porque creo que es suficiente, porque cubre bien este color y además como vamos a hacer el efecto, pues después se va a disimular muchísimo. Así que lo voy a meter a secar y vamos a ir haciendo el efecto. Vale, ahora ya han salido de la lámpara, ya están secas y no les voy a quitar para nada la capa de dispersión porque eso me va a ayudar a hacer el difuminado con el gel paint. Lo que voy a hacer es coger una tarjetita metálica para hacer las mezclas y para usarla pues como paleta. Voy a poner una gotita del esmalte nude aquí, bueno, una gotita no, un pegote, no es una gotita. Voy a coger un poquito y voy a hacer marcas como si el pantalón estuviera roto. Vamos, voy a dibujar circulitos con este color nude básicamente, que va a ser la abertura del pantalón después. Esto va a simular como si fuera la piel. Por lo cual no los vamos a hacer para nada perfectos, sino que les vamos a dar una forma muy distorsionada, nada simétrica, para que sea pues un efecto roto completamente. Yo los voy haciendo al azar, podéis hacerlos más grandes, más pequeños, dos, o incluso una abertura como voy a hacer yo luego, para que lo veáis. Por ejemplo, este lo voy a poner por aquí, y lo mismo, no hago nada simétrico, voy haciendo un dibujo sin más. Y lo mismo que en el otro, no hago un círculo perfecto ni nada por el estilo, más bien doy un efecto así poco simétrico para que simule que es un pantalón roto. ¿Veis estos bultitos así, por decirlo, que no hacen nada un círculo simétrico, es todo lo contrario? Pues a eso me refiero. Y por ejemplo en este, bueno, la paleta siempre a mi lado, que no sé por qué la puse ahí. Voy a hacer una abertura como si el pantalón estuviera directamente rasgado y se viera la pierna, por ejemplo. Podemos hacerla así. Obviamente pues lo mismo que antes, vamos a dar efecto roto, por lo cual no una línea recta perfecta, sino más bien a mordisquillos. Y ya esta parte la voy a pintar cubriendo todo el tono azul para simular que es la piel. ¿Veis cómo la línea no es nada recta, sino que va como mordisquitos? Pues a eso me refiero. Vamos a cubrir bien todo el color para que se note. Y para que no se note, perdón, el azul de debajo. Ahí. Ahora lo voy a dejar reposar así un poquito y ya lo voy a meter a secar. Digo que lo voy a dejar reposar así un poquito para que se unifique y quede el tono bien. Movemos así un poco la uña. Esto si fuera pues la mano de una clienta yo haría así, ¿sabes? Un poquito así,
así, y dejamos que se asiente el pigmento. Tampoco pasa nada si veis que en una parte se nota un poquito el azul, porque después va a ir el blanco, pero podemos poner una gotita más de color y estirarla. Y ahora vuelvo a meterla otra vez a secar por 60 segundos. Vale, ya vuelven a estar completamente secas, así que vuelvo otra vez a no quitar la capa de dispersión, porque esto me va a ayudar ahora. Y lo que voy a hacer es coger un poquito de gel paint, mirad. Cojo la paleta, mojo el pincel un poquito en gel paint y extiendo bien ese blanco para que quede una capa muy fina en la paleta. Y así lo poco que voy a coger de color es muy fino, ¿vale? Después de extender bien la gotita, pues voy a ir aplicando así al azar el tono blanco por la uña, hasta que casi se quede el pincel sin color. Vuelvo a limpiar el pincel en la paleta, así, mirar. No donde está la pintura, sino que lo limpio en la parte seca para dejarlo ya completamente sin pintura. Y entonces con el pincel seco pues voy extendiendo esas marcas que acabo de hacer, así a toques. También puedo hacer así toques más largos, estirando la pintura, para que quede más marcado en algunas zonas y menos en otras. Ahí, ¿veis cómo cambia de una a otra? Vale, y voy a hacer esto con todas. No voy a coger más color siquiera, simplemente limpio el pincel así aquí donde está manchado de color y voy haciendo lo mismo. Primero toques así, podéis hacerlo todo a toques, por ejemplo, mira, limpio el pincel y voy dando toquecitos para difuminarlo por toda la uña. O también podéis hacer así toques un poco largos, estirando la pintura. Si veis que queréis que quede más marcado, pues después de que lo hacemos volvemos a marcar algún lado y le damos toquecillos para que quede más gastado por alguna zona. Y voy a hacer lo mismo con todos. Si veo que me quedo sin pintura, de momento no es mi caso, porque con esto que hay aquí, aunque parezca que no hay, sirve de sobra para darle un poquito de ese efecto así como gastado. Ya veis que cogí una gota de nada para las 3 uñas. Y a toques. Por eso os decía que no íbamos a limpiar la capa pegajosa, porque como veis cuando voy dando toques, pues eso me ayuda a difuminar el color. Igual que en el otro, que quiero unas zonas así un poco más gastadas, pues vuelvo a coger y solo con toques hago alguna zona más gastada. Vale. Y ahora no la voy a meter a secar, porque no me hace para nada falta ahora mismo. Voy a cambiar de pincel a este más fino. Cojo otra gotita de color, mirad lo que mojo el pincel, nada. Lo vuelvo a estirar en la paleta. Bueno, voy a coger otra gotita, pero nada, una gotita, ¿vale? La vuelvo a estirar y voy a estirarla muy muy bien, para que igual que con el otro pincel nos quede poco manchado de pintura, ¿no? Y ahora con este pincel voy a ir haciendo rayas en varias direcciones, puede ser horizontal o vertical, para seguir haciendo ese efecto gastado. Las rayas no tienen que tener tampoco ningún tipo de orden ni simetría, vamos a ir haciendo varios grupitos de rayas y, como os digo, pueden ser verticales o horizontales y mezcladas
para darle ese efecto gastado. Grupos más pequeñitos, más grandes. Por ejemplo, aquí voy a hacer uno grande, pero ese de ahí arriba es muy chiquitito. Ahí. Y como veis las hago completamente aleatorias y sin ningún tipo de orden. Ahí. Si vemos que nos queda como demasiado marcado o poco, pues podemos marcarlo más o menos. Lo interesante es que hagamos como varios volúmenes de blanco. Como veis, estas están menos marcadas, estas más, estas depende, estas también. Vamos a hacer como varios tonos en el mismo lugar para que se note pues como más y menos marcado. Y también pues grupos como más chiquitillos podemos hacer si queremos el pantalón más gastado o menos, también eso depende de nosotros. Vale. Ahora cojo un poquito más de gel, que sí tenga ya pigmento el pincel, y voy a hacer una línea igual que antes, gruesa, pero me refiero igual que antes a que no va a ser recta, va a ser como mordisquitos. Como veis voy girando el pincel todo el rato, como haciendo un zigzag para que la línea no sea nada recta, para que nos dé ese efecto roto. Y la podemos hacer más gruesa o más fina, como queramos. O sea, puedes incluso ser gruesa por aquí, fina por aquí, gruesa por todas partes, como queramos, porque es el rasgar de un pantalón, entonces no tiene pues ningún patrón ni sentido. Cuanto menos sentido tenga, mejor. Y vamos a hacer unas líneas así, de lado a lado, sin que se toquen, con bastante color, cubriendo casi todo. Ahora limpio un poco el pincel en la zona donde tengo el color, aquí limpio el pincel para estirar la pintura en el pincel. Y voy estirando estas líneas entre ellas, también sin mucho sentido porque está roto, ¿vale? Y ya, para acabar voy estirando poco a poco estas de aquí, también para hacer ese efecto de que esto es un borde rasgado, no un borde cosido ni nada que esté ahí puesto bien, sino que está roto. Ahí. Y podemos pues esto darle el volumen que queramos, puede estar más abierto o menos, las líneas más hechas o menos. Y aquí sí voy a meter a secar esta. Vale, voy a seguir por la siguiente. Voy a coger esta que también tiene el agujerito en vez de la de la pierna, para que lo veáis. Vuelvo a limpiar el pincel, mirad. Ahora el pincel lo tengo manchado, entonces lo limpio y cojo poquito color. Y voy haciendo lo mismo que antes, donde quiera líneas más gruesas y más finas, más finas. Estas por ejemplo las hago pocas marcadas. Estas por ejemplo las hice poco marcadas, pero aquí puedo hacer algunas bien marcadas. Podemos incluso combinarlas, las rectas con las, o sea, horizontales con verticales. Y vamos creando volúmenes de líneas más y menos marcadas. Por ejemplo, veis así, este pantalón tendría ya efecto rasgado, pero poco. Puedo hacerle más efecto o dejarlo como está. Eso ya es a gusto. Por ejemplo, yo este lo voy a dejar así para que veáis la diferencia, ¿vale? Entre uno y otro. Ahora voy a rebordear esto otra vez, igual, así, completamente descoordinada para que quede como que está roto, para nada recto. Todo el rato así en zigzag.
con bastante color, para que luego puedas tirar esta línea para hacer otra vez el efecto rasgado. Y vuelvo a hacer lo mismo, mirad, por ejemplo, en esta voy a dejar como poca línea, ¿no? Como si estuviera roto hasta la mitad. Entonces desde aquí voy a ir subiendo y ya aquí lo cierro, y aquí lo que vamos a hacer es dejar como que esto está rasgadillo para abajo. Vamos a dar así. Y ahí se va a ver el pantalón ya, o sea el pie, perdón, la piel. El pie no, la piel. Y vuelvo otra vez a rasgar la unión. Y por ejemplo, mirad, podemos por alrededor limpio el pincel y darle también pues un efecto como que está gastado por alrededor, de que se vaya a romper. Y la voy a meter a secar. Y ahora vamos con la que tiene una abertura. Voy a hacer exactamente lo mismo que con las otras. Con el pincel poco manchado voy a hacer unas líneas de desgaste con diferente intensidad, ¿vale? Que cada línea tenga una intensidad, unas más marcadas y otras menos. Sin ningún sentido, la verdad, cuanto menos sentido tengan las roturas, mejor. Porque esto, pensar que es un pantalón que está gastado, entonces está mal, no es correcto, no está nada simétrico ni bien. Está gastado. Vale, y ahora vuelvo a coger bien de color y voy haciendo la línea exactamente igual esta parte de fuera. Lo que nos va a cambiar en este es el de dentro, que lo podríais hacer igual, ¿no? Podréis hacer líneas como que está entrecosido o roto. Pero yo en esta parte pues le voy a hacer como una especie de encaje, como si hubiera remendado el pantalón con un encaje. Entonces, para hacer el encaje voy a empezar a hacer, por ejemplo, aquí una hoja. Ahí. Aquí voy a hacer otra. El encaje sí tiene que tener un poco de simetría o de lógica para que quede como bonito. Porque eso ya es un remiendo, no es que esté roto. Y por ejemplo, pues aquí le voy a poner un círculo. Como si hiciese un patrón de flores. Y aquí vamos a hacer como si saliese otro pétalo. Vale. Y ahora voy a unir primero esto, pero así, haciendo ya como líneas diferentes. Bajo, subo y ya voy a hacer pues como un patrón, el que me salga. A mí ahora mismo me están saliendo a hacer rombos, pues por ejemplo. Pero podríais hacer círculos, cuadrados. Mi perro no deja de llorar. Podríais hacer lo que quisieseis, pero aquí ya vamos a hacer como una especie de patrón, ¿vale? Como si estuviera haciendo un mandala o algo similar. Y lo vamos a ir uniendo arriba, haciendo exactamente lo mismo, un patrón. Yo primero hago la línea de abajo, después la de arriba y luego ya las uno por el centro para que me sea más sencillo que sea un patrón equilibrado. Voy a marcar bien aquí el piquillo. Ahí. ¿Veis? Como veis aquí yo voy como siguiendo un poquito, si hago dos,
para que tenga la mayor simetría posible, aunque como lo estamos haciendo así improvisado tampoco va a ser una maravilla, pero siempre intentando que sea lo más simétrico posible. Ahí. Y ya pues voy dando forma según vea que necesita. Y ahora en las hojas voy a pasar como si estuviera cosido para darle más volumen a esta zona, y en el círculo también. Y lo que voy a hacer es volver a pasar así con estas líneas, o sea, con más color, para darle un poquito más de volumen. Así. Y ya estaría. Podemos darle más efectos si queremos. O dejarlo como está. Lo voy a meter a secar. Y lo voy a dejar 60 segundos. Y ya le vamos a poner el top mate y veréis cómo cambia el efecto. Vale, pues ya está seco. Y ahora ya lo único que voy a hacer es ponerle el top mate. Y ya veréis como al meterlo a secar va a cambiar muchísimo este efecto. Top brillo aquí, si me lo preguntáis, pues no, yo no le pondría porque el efecto ya no va a ser el mismo. O sea, este efecto sí que te pide un mate sí o sí para hacer ese efecto de pantalón. Los pantalones no brillan, desgraciadamente. Bueno, algunos sí, estos negros así en plan brillo, pero no son vaqueros, ¿no? Bueno, pues eso, que no creo que os valiese uno de brillo. No lo he probado y es que la verdad que si lo veis así el efecto ya no queda igual, ¿no? Vais a ver la diferencia ahora. Voy a dejar este sin pintar para que veáis la diferencia de por qué no quedaría igual con brillo. Lo voy a meter a secar. Vale, mirad, ya está curado y como veis pues la diferencia es enorme. Queda 1000 veces mejor para mi gusto con el mate que con el brillo. Es más, yo le voy a poner el mate ahora mismo. Pero si lo quisierais dejar con brillo, pues bueno, mal no quedaría, ¿vale? Podría disimular. Vale, pues ya tengo las tres con el mate puesto y con el efecto acabado. Espero que os haya gustado este efecto y si tenéis alguna duda o cualquier cosa me lo podéis dejar en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.